meditación de la palabra de nuestro Dios. Y en este mes, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios, con la intervención de su Santo Espíritu y también con la ayuda de su palabra, vamos a tener una serie de estudios, de meditaciones, de mensajes basados en nuestra creencia, en lo que creemos. ¿Qué creemos los creyentes? ¿Qué creemos los cristianos? Y vamos a estar teniendo algunas enseñanzas doctrinales, algunas enseñanzas básicas, fundamentales de nuestra fe. Es importante, hermanos, que sepamos lo que creemos. El creer es básico en nuestra vida espiritual porque nos distingue. La creencia de una persona le distingue, lo hace diferente, lo hace muy particular. Por ejemplo, hermanos, la creencia que tienen los budistas los hace ver de una manera especial hasta en su forma de vestirse. Por ejemplo, vemos a los jóvenes mormones en las calles y su creencia también los distingue. Y lo mismo ocurre en nuestra vida espiritual, lo ocurre entre nosotros. Nuestra fe nos debe distinguir, nos debe incluso diferenciar a los demás, porque nuestra fe es especial. Creemos ciertas enseñanzas fundamentales basadas en la palabra de Dios y eso nos identifica. Así es que por eso es que vamos a tomar en consideración de esas enseñanzas especiales de la palabra de nuestro Dios. Y tal vez, hermanos, pareciera como que es trivial, como que es común, pero vamos a comenzar, hermanos, en el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? La base de nuestra fe es Dios. Creemos, y este es el título del mensaje, creemos en Dios. Creemos en Dios. Dice el Salmo 14:1 que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y hay gente que cree que no hay Dios. Hay gente que piensa que no existe Dios y lo defiende y defiende su creencia, defiende su postura. Pone argumentos, establece ciertas normas para su forma de creer. Y bueno, Dios nos ha dado la libertad de poder escoger, de tomar nuestras decisiones. Pero nosotros, los hijos de Dios, los creyentes en Cristo Jesús, creemos fundamentalmente, básicamente, creemos en Dios. Pero no creemos en Dios de una manera vaga. No creemos en Dios de una manera superficial. No decimos, bueno, creo en Dios. No creemos de esa manera, sino decimos de una manera afirmativa y contundente, creo en Dios, de una manera confiada, de una manera contundente, de una manera enfática. Creo en Dios porque Dios es real para mí, porque Dios se manifiesta, ¿sí? Un día, hermanos, en una micro vi un letrero que decía, creo que Dios es real porque esta mañana hablé con Él. Y mire qué tremenda frase. Creo en Dios que es real porque en esta mañana hablé con Él. Y mire, Dios es real porque Él está aquí en medio de nosotros. No le vemos, pero sí está presente. Aunque tal vez no nos percatemos, pero Dios está presente aquí entre nosotros. Y así incluso lo cantamos. Creemos entonces en Dios. La primera enseñanza que vamos a tener es, creo en Dios. Pero hay 4 particularidades de Dios. 4 cosas muy especiales que vamos a tomar en cuenta de Dios. La primera cosa, la primera particularidad de Dios es que Dios es espíritu. Dios es espíritu. La segunda característica de Dios es que Dios es único. Número 3, que Dios es personal. Y número 4, que Dios es trino. El Dios en quien creemos, el Dios en quien está puesta nuestra fe, es un Dios que tiene la característica de ser espíritu, que tiene la característica de que es único, que es personal y además es trínico. Estas 4 cosas son vitales en nuestra fe, hermanos. Hay quienes creen de una manera diferente, pero nosotros creemos esto porque esta es la manera en que hemos puesto nuestra fe en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos de Dios? ¿Cómo sabemos de Dios? ¿Cómo sabemos de la realidad de Dios? ¿No vemos a Dios?
No podemos decir que Dios es de esta forma, pero sabemos que Dios es real. Hace años, hermanos, hace años siendo joven, y eso fue en 1800 y tantos, cuando era joven recibí una carta de un pastor de una ciudad en Argentina que se llama Santiago del Estero. Así se llama esa ciudad, Santiago del Estero. Este pastor me mandó una carta, pues, dándome consejos como joven, animándome en mi vida espiritual. Yo no conocía a este pastor, yo no conocía a su familia, yo no sabía de su ministerio, no sabía de su iglesia. Lo único que podía ver en el sobre era que estaba la dirección de él, estaba su nombre y estaba en la carta la redacción de las palabras que él me decía. Aunque yo no lo había visto, por esa carta yo sabía que era real. Yo sabía que ese pastor era real y que a través de esa carta me estaba hablando. No vemos a Dios, pero tenemos su carta. Tenemos una carta de amor de Dios que se llama la Biblia. Y Dios nos habla a través de la Biblia y Dios nos habla que es real y que Él está presente y que Él está atento a cada una de las situaciones de nuestras vidas. Entonces, aunque no vemos a Dios, pero Él ha dado testimonio de que es real a través de su palabra. El primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó, ¿quién? Dios. Dios ahí está. No lo vemos, pero ahí está. Lo sabemos porque lo dice este libro, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabe usted acerca de don Miguel Hidalgo? ¿Cómo sabe usted? Bueno, pues tal vez los libros de historia. Pero si usted va al archivo de la Nación, usted va a donde era la antigua cárcel de Lecumberri, que ahora es el archivo de la Nación, allí hay documentos históricos. Usted puede ver en un documento ahí la firma de don Miguel Hidalgo o la firma de aquellos hombres que forjaron nuestra patria. José María Morelos, Guerrero, los de la Revolución Mexicana, Francisco Villa, Carranza. Ahí están documentos y ahí están incluso sus firmas. ¿Cómo sé que existieron? Bueno, ahí está la evidencia histórica. ¿Cuál es la evidencia histórica de nuestro Dios? La palabra, la Biblia. Cuando leemos la Biblia, Dios nos demuestra que Él es real. Entonces, alguien luego dice, muéstrame que Dios es real. Yo no he visto a Dios, pero muéstramelo. Pues, ¿cómo lo podemos demostrar? Pues a través de su palabra, a través de lo que Él ha dejado. Jesús dijo claramente, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando no leemos las Escrituras, nos perdemos la bendición de conocer de Dios. ¿Cuántos de ustedes recibieron cuando en su tiempo de noviazgo y en ese tiempo muy antiguo, por ese tiempo cavernícola, recibían ustedes cartitas de amor? ¿Cuántos recibieron una carta de amor? A ver, levanten su mano, muy bien. ¿Y no leían y releían la carta? ¿Y no leían y leían constantemente que ya hasta la carta estaba hecha todo un pergamino, pero la seguían conservando y tenía mole, café y chile y todo, pero ahí la estaban conservando? ¿Por qué? Porque apreciaban ustedes esa carta de esa persona que ustedes amaban. Dios nos ama y nos ha dado su palabra para que a través de ella podamos conocerle. Por favor, veamos lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17. Por favor, usemos nuestras Biblias. Vamos a empezar a utilizar nuestras Biblias. Evangelio de Juan, capítulo 17. Dice de la siguiente manera este texto. Fíjense bien, hermanos. Vamos a leer esta palabra. Dice en el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire la frase, al único Dios, ¿qué más? Verdadero. Al único Dios verdadero. ¿Dónde podemos conocer al único Dios verdadero? A través de su palabra. Cuando la escudriñamos, cuando a través de ella nos damos cuenta de la realidad de Dios. Entonces vamos a ver, hermanos, 4 cosas muy especiales
en la persona, en la naturaleza de nuestro Dios. Número uno, Dios es espíritu. No lo vemos a nuestro Dios porque Dios es espíritu. Evangelio de Juan, nuevamente. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 4 y versículo 24. Dice de la siguiente manera este texto. Juan 4, 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Cómo es Dios? Dios es espíritu. Por eso no lo vemos. Y esa es la razón de por qué Dios está en todo lugar. Si Dios fuera material como nosotros, si Dios fuera como nosotros físicamente, no se podría mover, no podría estar en todos lugares porque nuestro mismo ser material nos limita, ¿sí? Nos hace estar en un espacio, en un determinado tiempo, en un determinado lugar. Pero Dios es espíritu y puede estar en cualquier lugar. El Salmo 139 dice estas palabras. Ahora vamos hasta el Salmo 139, por favor. Salmo 139. Veamos lo que dice aquí la Escritura. Salmo 139. El Salmo 139. Versículo 7 en adelante. Dice así. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, es más, si usted tomara una nave espacial y saliera de la Tierra y se fuera a un mundo muy lejano, ¿lo encontraría a Dios? Claro, Dios ahí está. Todo el universo, todas las galaxias, todas las estrellas están en las manos de Dios. Todos los mundos son conocidos por Dios y Dios está ahí. Dios es espíritu. No importa dónde vayamos, ¿sí? Yo no sé si le pasaba a usted de niño, pero cuando yo quería esconderme de mi mamá, me metía debajo de la mesa y pensaba que mi mamá no me observaba. Y a veces nosotros queremos escondernos de Dios, pero ¿a dónde podemos huir? A ningún lado. No nos podemos esconder de Dios. Hay ciertos hermanos que dicen, bueno, ya no estoy en la iglesia, ahora estoy en mi trabajo, estoy en la calle y no me ve nadie y puedo hacer lo que quiera. No, porque lo está viendo Dios. Nadie puede esconderse de los ojos de Dios. Dios está donde quiera. Dios nos ve. Dios sabe lo que pasa en nuestras vidas. No podemos huir de Él. Y mire qué cosa tan especial. Ahora, al ser Dios espíritu y que no le vemos, Dios utiliza ciertos términos con la finalidad de familiarizarse con nosotros, de poder acercarse a nosotros. Y hay ocasiones en que Dios nos habla acerca de sus manos, nos habla de sus ojos, incluso habla de su corazón. Pero no es que Dios tenga manos, ni tiene brazos, ni tiene pies, ni tiene cabeza, ni tiene corazón. Los términos que se utilizan en la Biblia es con la finalidad de poder darse a entender hacia nosotros. Por ejemplo, vayamos al Salmo 19. Salmo 19, por favor. Dice de la siguiente manera este salmo, el Salmo 19. Salmo 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de ¿qué cosa? De sus manos. ¿Dios tiene manos? No. Pero es una manera de expresar de lo que Dios ha hecho en la creación. De la manera tan maravillosa de lo que Dios está haciendo. Como si fuera un escultor o como si fuera un artesano especial, con sus manos está haciendo la obra en este universo. Pero Dios no tiene manos. Ahora veamos por favor en Génesis capítulo 6. Ahora vayamos hasta el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 y versículo 6, hermanos.
Génesis capítulo 6 y versículo 6. Génesis capítulo 6 y versículo 6. Dice de la siguiente manera: y se arrepintió Jehová, se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra. Y mire lo que dice al final: y le dolió en su corazón. ¿Dios tiene corazón? No, pero quiere decir que le afectó, que sintió dolor, que le molestó, que el hombre cayera en el pecado, que se rebelara contra él. Pero utiliza el término corazón para dar a demostrar el sentimiento que tiene Dios, porque Dios actúa con sentimiento, con voluntad, y ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, Dios es espíritu, pero con la finalidad de poder comunicarse con nosotros, utiliza términos para hacerse entender hasta nuestras vidas, ¿sí? Isaías 41:10 dice de la siguiente manera. Veamos este texto precioso, hermanos. Isaías 41:10. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué es la diestra, hermanos? La mano derecha, la mano fuerte. Para los que somos diestros, bueno, porque hay zurdos, ¿verdad? Pero los que somos diestros, la mano derecha es la mano fuerte. Normalmente es así. Entonces Dios dice: yo te voy a sostener siempre con mi diestra, con mi mano derecha. ¿Tiene mano derecha Dios? No. Pero es una manera de expresar que Dios está con nosotros, de que Dios nos ayuda, de que Dios está atento a sacarnos adelante en las diferentes situaciones de nuestra vida. Dios utiliza su diestra en un sentido simbólico, ¿sí? Entonces, hay que entender, hermanos, lo que Dios nos dice en su palabra, que a través de este lenguaje es para comunicarse con nosotros y poder entender lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, tomemos en cuenta esto. Ahora vamos, por favor, aquí mismo, capítulo 42 de Isaías y el versículo 13. Isaías 42 y versículo 13. Veamos este texto maravilloso. Leamos todos juntos, hermano. Dice así: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo. Gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Miren, esos términos son precisamente con la finalidad de que podamos entender la manera como Dios nos defiende. Dice: Jehová saldrá como ¿qué? Como gigante. ¿Es un gigante Dios? No. No es como de los gigantes que pensamos de las películas, no. Pero actúa como si fuera un gigante para defendernos, para apoyarnos, para protegernos. Y luego dice: y como hombre de guerra, como un hombre de guerra, es decir, que sale valiente para enfrentar nuestros problemas, para ayudarnos a salir victoriosos en las diferentes situaciones que vivimos. Y dice más adelante: gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Todos esos términos, hermanos, esos términos que se utilizan aquí en la Biblia para darse a entender, se le llaman términos antropomórficos. Se les llaman términos antropomórficos. ¿Qué significa eso? Que está tomando la posición como si se tratara de una persona como nosotros, como un ser humano. Nosotros tenemos manos, tenemos ojos, tenemos boca, tenemos pies, tenemos corazón. Dios utiliza esos términos para darse a entender. Entonces son términos antropomórficos. Antropomórficos quiere decir la forma de un ser humano, de un hombre, ¿sí? Entonces Dios utiliza eso para darse a entender, pero Dios es espíritu. Segundo lugar, la segunda cualidad: Dios es único. Ya leímos en Juan 17:3 que dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Nada más hay un Dios, hermanos. No hay dioses. No existen dioses en el universo.
Hay un solo Dios que creó todo lo que vemos a nuestro alrededor, lo que ha hecho en nuestras propias vidas, en nuestro propio cuerpo. Nada más es uno. La creencia en muchas religiones hay dioses. Aquí, hermanos, en nuestra cultura mexicana, las diferentes culturas que hubo, hermanos, creían en diferentes dioses. Por ejemplo, hermanos, cuando se encontró el famoso monolito de Tlaloc, allá en un pueblo que se llama Coatlinchán, ahí rumbo hacia Texcoco. Se dice que ese día que se llevaron a Tlaloc para el centro de antropología, ese día cayó la lluvia porque Tlaloc es el Dios de la lluvia. Pero nada más tenemos un solo Dios, hermanos, un solo Dios, no muchos dioses. ¿Por qué el hombre cree en muchos dioses? Porque en su mente, en su corazón, está el error, está la equivocación, está una visión distorsionada. Dice el apóstol Pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios porque para él son locura. Y por eso dice, el rayo es un Dios, la lluvia es un Dios, el sol es un Dios, la luna es una diosa. Y lo ve de esa manera, pero su mente está distorsionada por causa del pecado. Pero veamos lo que dice el Señor en su palabra. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Veamos lo que dice aquí la Escritura. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Lo leemos todos juntos. Todos juntos. Deuteronomio 6, 4. Dice así. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová es único. Nada más es un solo Dios. No hay muchos dioses. A este versículo de Deuteronomio 6, 10, le llaman los judíos, le llaman los rabinos, le llaman la Shemá, porque la palabra oye, el verbo oye, así se pronuncia, Shemá Israel. Y así se le llama a este texto, la Shemá. Y ese es el fundamento de la fe judía, creer en un solo Dios. Pero también para nosotros como cristianos, creemos en un solo Dios, no en muchos dioses. Creemos en uno solo. Ahora, por favor, veamos lo que dice el apóstol Pablo. Vayamos hasta 1 de Timoteo capítulo 2, por favor, versículo 4. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Perdón, versículo 5. 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Ahora veamos la enseñanza en el Nuevo Testamento. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Lo leemos también todos juntos. Dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos dioses hay, hermanos? Uno nada más. ¿Cómo se le llama desde el punto de vista de del conocimiento secular? ¿Cómo se le llama la creencia en un solo Dios? Monoteísmo, sí, gracias, hermanos. Monoteísmo. ¿Y los que creen en muchos dioses? Politeísmo. ¿Somos politeístas? No. ¿Qué somos? Monoteístas, porque creemos en un solo Dios, según lo que nos dice aquí la Escritura. Entonces, dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Cuando el apóstol Pablo estaba predicando a los filósofos en el Areópago en Atenas, miremos lo que les dice, por favor. Vamos a Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Versículo 24. Hechos 17 y versículo 24. Dice así, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Miren la manera como el apóstol Pablo está hablando acerca del único Dios verdadero que hizo todas las cosas. Porque, ¿en qué creían los griegos? Creían en Zeus, creían en Marte, creían en Mercurio, creían en Neptuno, creían en la diosa Afrodita, y etcétera, etcétera. Y tenían muchos dioses los griegos.
Pero Pablo dice, nada más hay un solo Dios, nada más. Así es que Dios es único. No tenemos dioses, hermanos, solamente un solo Dios. Entonces, ya vemos dos cualidades, dos características en el Señor. Número 1, que Dios es espíritu. Número 2, que Dios es único. Ahora, 3, Dios es personal. Dios es una persona. Dios actúa como una persona. Y veamos, hermanos, la manera tan maravillosa que Dios actúa y por eso es que nos comprende. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Deuteronomio 1:31. Deuteronomio 1:31. Veamos ahora este tercer punto. Dios es personal. Dice el versículo 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Ahora les pregunto, ¿cómo traes un hombre a su hijo? De la mano, exactamente, de la mano. ¿Cómo nos trata el Señor? O cómo nos lleva, mejor dicho, a través de la vida. De la mano. Eso es una relación personal. Dios va a nuestro lado, llevándonos día tras día. Así es que cuando estemos en momentos de aflicción, de lucha, cuando no sepamos qué hacer, cuando veamos que todas las puertas se nos cierran, cuando digamos, ¿ahora qué voy a hacer con todos esos problemas que tengo? No olvidemos que Dios nos está llevando de la mano, que Dios va a nuestro lado. Veamos otra vez el texto, dice, y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y Dios nos ha traído hasta este lugar de la mano. Miren qué bendición. Entonces es Dios personal. Vamos a ver todavía un texto más. Aquí mismo en Deuteronomio, capítulo 2, versículo 7. Aquí mismo, 2:7 de Deuteronomio. Dice así, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Mire qué manera como Dios se relaciona con su pueblo, con cada uno de aquellos que son los suyos. Y es lo mismo que actúa en nuestras vidas. Entonces Dios actúa de una manera personal. Ahora, ¿cuáles son las características de una persona? ¿Cuáles son las características de distinguir a una persona? Pues hay 3 características. ¿Qué nos distingue a nosotros como personas de los animales? 3 cosas. 3 cosas. Nuestro pensamiento, nuestra voluntad y nuestros sentimientos. Son 3 cosas. Eso es lo que hace diferente. Nos hace diferente a los otros seres vivos. Sí, los animales también crecen, nacen, crecen, se reproducen, mueren, igual como nosotros, pero hay una gran diferencia. Pensamos, actuamos conforme a nuestra voluntad y también tenemos un sentimiento especial. Y en Dios, hermanos, todo esto es perfecto. Su pensamiento es perfecto, su voluntad es perfecta, sus sentimientos son perfectos. Y pensemos en esto. Por ejemplo, veamos en Efesios capítulo 1 y versículo 4. Efesios capítulo 1 y versículo 4. Veamos esos detalles en la persona de nuestro Dios. Efesios capítulo 1 y versículo 4. Dice de la siguiente manera el texto. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué indica el escoger? Pues para poder escoger hay que pensar. Cuando usted va al mercado y ve las verduras, ve las papas, ve el jitomate, usted lo escoge, pero porque está pensando en lo que es mejor. ¿Sí? Y Dios nos escogió antes de la fundación del mundo porque estaba pensando en nosotros. Miren qué bendición tan grande. Ahora, ¿qué dice otra vez? Génesis 1:1.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo los creó Dios? Los creó de su voluntad. De Él mismo salió a hacer toda la creación. ¿Por qué nos puso 2 orejas? ¿Por qué nos puso 10 dedos en las manos y 10 dedos en los pies? ¿Por qué nos puso 2 brazos? ¿Por qué no nos puso como los leones una cola? Porque Dios pensó de una manera sabia hacia nosotros y lo hizo de su voluntad. Lo hizo para que viéramos su gloria, ¿sí? Imagínense que tuviéramos una oreja aquí en la frente. ¿Cómo nos veríamos, hermanos? Guapos, ¿verdad? Así con nuestra oreja. No, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué no nos puso orejas de elefante? Dios sabe por qué. Lo hizo con su voluntad y con su sabiduría, pensando. Y hermanos, y no solamente Dios piensa y tiene voluntad, sino también Dios siente. Y lo podemos ver, ese sentir de Dios, ese sentimiento perfecto de Dios, en el famosísimo texto de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Nos amó. Nos amó a pesar de ser seres imperfectos, débiles, frágiles, rebeldes, pero Dios nos amó y nos sigue amando. El apóstol Juan escribiendo la primera carta en el capítulo 5, dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea que Dios tomó la iniciativa de amarnos. Nosotros cantamos un coro muy hermoso que dice: a mí me amó Jesús antes que el mundo fuese. Antes de venir aquí al mundo, Dios ya nos estaba amando. Mire qué bendición tan grande, a pesar de nuestra condición. Así es que cuando nos veamos en el espejo y nos veamos que el espejo hasta se está quebrando, podemos decir, a pesar de eso, Dios me ama. Dios me ama. Y podemos salir triunfantes día tras día. Mire qué bendición. Por último, ya vimos que Dios es espíritu. Dios, ¿qué más? Dios es espíritu. Dios, ¿qué más? Es único. Dios es personal. Pero ahora Dios es trino. Es algo que no podemos entender. Dios es único, es un solo Dios, pero se manifiesta en 3 personas. ¿Cómo ocurre eso? No lo sabemos. Pero es algo que la Biblia enseña, es algo que es real. Y hay cosas, hermanos, en la naturaleza que nosotros no entendemos, no comprendemos. Es más, hasta científicos no entienden ciertas cosas, ciertos fenómenos que hay en la naturaleza. Por ejemplo, hermanos, hay un debate científico desde hace años. ¿Qué es la luz? ¿La luz son ondas? ¿O la luz es una corriente electromagnética? ¿Qué es la luz? Y los científicos debaten y todavía no se define. No se define bien qué es la luz. Y si eso en la naturaleza el hombre no lo puede comprender, ¿cómo vamos a comprender a Dios? Hermanos, si saliéramos al espacio, ¿cómo se vería nuestro mundo? Como una canica, un balincito, como un granito, hermanos. Y en ese granito, ahí estamos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Menos que un grano. ¿Cómo vamos a entender la infinita mente de Dios, su persona tan gloriosa, que el Señor tiene en sus manos todo el universo? No podemos comprenderlo, hermanos. Así es que entender que Dios es trino, es decir, que Dios se manifiesta en 3 personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sale fuera de nuestra mente. Luego hay personas que nos dicen, es que la Biblia no habla de la Trinidad. Es verdad, la Biblia no tiene el término Trinidad. El término Trinidad, hermanos, fue acuñado por el siglo IV. Pero creemos que Dios es trino porque la Biblia lo dice. Por ejemplo, hermanos, veamos esto. Génesis capítulo 1, versículo 26.
No dice de la Trinidad, pero veamos un detalle especial aquí. Dice Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si fuera un solo Dios y una sola persona, ¿cómo debería decir? Voy a hacer al hombre, porque eso sería en singular. Pero dice, hagamos al hombre. ¿Por qué dice hagamos? Porque son varias personas que entran en la formación de la creación del hombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres nos formaron. Los tres hicieron al hombre. Nos hicieron a su imagen y semejanza. Ahora veamos un detalle más todavía. En Génesis capítulo 11, por favor, versículos 6 y 7. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículos 6 y 7. Veamos este detalle también. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora veamos el detalle. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Otra vez, Dios está hablando en plural. ¿Por qué? Porque es el Padre, porque es el Hijo y el Espíritu Santo que están ahí tomando una decisión para confundir al hombre que se estaba rebelando contra Dios. Ahora veamos este asunto, hermanos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, cuando el Señor Jesús se está bautizando, ahí podemos ver claramente las tres personas. Mateo capítulo 3. Evangelio de Mateo capítulo 3. Dice de la siguiente manera los versículos del 13 al 17. Ustedes siguen en silencio la lectura. Veamos ahí las tres personas que aparecen en Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí que los cielos le fueron abiertos. Y miren, en ese versículo está Jesús que fue bautizado, y luego vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma que venía sobre él. Ahí está Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora veamos versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién estaba hablando en los cielos? El Padre. Ahí están los tres. El Hijo de Dios, en la persona de Jesús, se está bautizando. El Espíritu Santo que venía en forma de paloma. Y el Padre que estaba hablando desde los cielos. Ahí están las tres personas. Ahora veamos, por favor, todavía un texto más. Segunda de Corintios, capítulo 13, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 13. Y leamos, hermanos, el versículo 14. Segunda de Corintios 13 y 14. Dice de la siguiente manera. La gracia del Señor Jesucristo, número 1. El amor de Dios, entre paréntesis, el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Ahí están las tres personas. Otra vez, la gracia del Señor Jesucristo. El amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí están los tres, hermanos. Y por último, en Mateo capítulo 28, versículo 20. Mateo 28, 20, que ya sabemos que tiene que ver con la gran comisión. Dice de la siguiente manera, versículo 20. Enseñándoles que guarden... perdón, es el versículo 19, no es el 20, el 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí encontramos los tres otra vez. Entonces,
En el bautismo del Señor Jesús, en la Gran Comisión, en la bendición pastoral, ahí aparecen las tres personas. ¿Creemos en la Trinidad? Sí. ¿La entendemos? No. ¿Cómo es que Dios es único y manifestado en tres personas? No lo sabemos, pero así es y lo creemos. ¿Cómo se le llama aquello que no entendemos, pero que aceptamos por fe? Teológicamente se le llaman dogmas. Dogmas. Un dogma es una declaración de fe que se acepta aunque no entendamos. Y hay cosas que no entendemos. Nuestro hermano Roberto hace unos domingos nos hablaba acerca de que hay un término que es bien difícil de entender y es el término vida. Vida. ¿Qué es la vida? Se puede decir muchas cosas acerca de ese término. Entonces hay cosas que ni siquiera entendemos, hermanos. ¿Qué es el amor, hermanos? ¿Cuánto pesa el amor? ¿Cuánto mide? ¿De qué color es? En el día de San Valentín se pone corazones rojos, pero ¿el amor es rojo? ¿Por qué no se pone un amor negro? ¿Por qué no se pone un amor morado o verde o fluorescente? Pues simplemente para dar cierto detalle, pero no sabemos, no entendemos. ¿Cómo es el odio? ¿Sí? Dice, te pones verde como la envidia. Pues sí, tal vez, sí, pero no es de ese color la envidia. ¿Sí? Hay cosas que no entendemos, pero las aceptamos. Y lo mismo ocurre con el término Trinidad. Dios se manifiesta en tres personas siendo un solo Dios. Y hermanos, qué Dios tan maravilloso tenemos. Terminamos con este versículo, hermanos. Éxodo capítulo 15 y versículo 11. Terminamos con este texto. Lo leemos todos juntos. Éxodo 15, versículo 11. Lo leemos todos juntos. Dice de la siguiente manera, todos juntos. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Miren, ¿quién como tú? ¿Quién como nuestro Dios? ¿No nos ha ayudado nuestro Dios en estos días? ¿No nos ha fortalecido, consolado, guiado y hasta disciplinado? ¿Y no ha hecho maravillas en nuestras vidas? ¿No nos ha sacado Dios de tremendos aprietos? ¿No nos ha ayudado a resolver problemas que parecían que eran imposibles para nosotros? Porque Dios es real, porque Dios es personal, porque Dios es único, porque Dios es espíritu y está a nuestro lado, y porque Dios en sus tres personas está actuando a nuestro favor. Así es que démosle la gloria, reconozcamos quién es nuestro Dios, demos lo mejor de nuestra vida para Él, porque Él siempre ha hecho lo mejor para nosotros. Qué bendición de saber que tenemos un Dios tan grande y tan maravilloso. Y que no es un solo Dios, sino que es el Dios único y verdadero. Oremos, Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por lo que has hecho y sigues haciendo y harás en el futuro en nuestras vidas.